de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos y amigos, reine en vuestros corazones. Le deseo que la bendición, mire, de Dios caiga sobre usted y sobre su familia, al igual que el Señor lo ha hecho para conmigo. Mi nombre es Lupita Montoya y el día de hoy quiero hablar de una pregunta, la más antigua que ha enfrentado el ser humano. Esa pregunta antigua la escuchó cuando este hombre quiso huir de la presencia de Dios. Y el Señor lo confrontó con esta pregunta, trayéndolo a su conciencia. Y lo vamos a encontrar directamente en la palabra de Dios, estas escrituras, y lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, los versículos 8 al 10. Y dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesús. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que podemos encontrar. Esto viene del contexto de la desobediencia del hombre, y la mayoría de personas, creyentes o no creyentes, saben esta historia. La saben, la han oído relatada, la han mirado en películas, la han mirado en todo, porque es las primeras personas que existieron en la creación, que fue el hombre y la mujer, Adán y Eva. Y casi la mayoría, o por no decir la mayoría de las personas, conocen esta historia. Ese es el contexto de lo que estoy hablando. Dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer cuando desobedecieron, entonces fue este relato que les voy a decir en el día de hoy. Dice que después de que ellos desobedecieron, entonces fueron y se escondieron, oyeron la voz de Dios, oyeron la voz de Dios. El hombre fue hecho para estar en comunión con Dios. Todos los días Dios se paseaba en el huerto y hablaba con Adán. Y le decía, Adán, mira cómo te has sentido, qué has hecho el trabajo que te mandé, estoy orgulloso de ti, Adán, porque tú has estado trabajando en lo que yo te puse, donde yo te puse, y platicaban así como usted y yo platicamos, y todos los días Dios venía y hablaba con Adán. Pero ese día, después de que la mujer fue engañada, porque Adán no fue engañado, ese es otro estudio. Ellos, después de que desobedecieron, encontraron esa pregunta al aire. Y cuando Dios llegó para decirle, Adán, buenos días, ¿cómo estás tú? No estaba en el lugar que Dios lo había puesto. Adán había desaparecido de ese lugar, porque dice la palabra de Dios lo que leímos, que él tuvo miedo, oyó la voz que se paseaba en el huerto, en el aire, entonces oyó la presencia de Dios y se escondió. Aquí dice que los dos, dice, más Jehová Dios llamó al hombre, pero dice que el hombre y la mujer se escondieron, pero Dios le habló al hombre. Se me hace muy, muy interesante esta pregunta, porque el Señor Jesucristo le podía haber hablado, Dios mismo, Jehová Dios le podía haber hablado, que es el mismo, le podía haber hablado y dicho, ¿dónde están ustedes? Porque ya Dios le había hecho esa compañera, Dios ya sabía que tenía una compañera, que eran dos personas, pero le habló singularmente y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Le hizo esa pregunta individual. Quizás la mujer pudo haber dicho, ay, no me nombró a mí, yo me quedo aquí, ¿no? Yo estoy a salvo. Pero no, Dios le llamó a Adán porque él tenía un propósito. A él lo había puesto primeramente en el huerto. Él era el responsable del huerto. Él era el responsable por cuidar de su esposa. Y en este momento estaban actuando igual. Los dos, el hombre y la mujer, estaban escondidos de la presencia de Dios. Y decía yo, ay, Señor, de la presencia de Dios estaban escondidos. Pero la pregunta que yo me hacía es, ¿Dios no sabía dónde estaban ellos? Siendo Dios, si Él lo había puesto, Él sabía cada minuto, cada paso que Adán daba, cada paso a donde ellos se conducían, donde ellos...
Él sabía porque Él es Dios. Pero Él le hizo esta pregunta. Le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando Adán escuchó esa pregunta, yo me imagino que le dijo, pues tú ya sabes todas las cosas, estoy acá atrás detrás de los árboles. Pero Dios quería que él recapacitara y que él reaccionara y que él dijera, me equivoqué, Señor, me equivoqué, desobedecí delante de tu presencia, desobedecí porque escuché la voz de mi esposa y no quise quizá que ella se fuera sola. Yo tomé eso, pero Dios quería que él reconociera su culpa, pero él no reconoció su falta. Él aceptó que lo había hecho, pero nunca reconoció, nunca dijo, yo me equivoqué, perdóname. No, simplemente le echó la culpa a alguien más. Le echó la culpa a su esposa y dijo, la esposa que tú me diste. O sea que le dijo, yo estaba bien tranquilito aquí, mire, poniéndole nombres a los animales, yo estaba bien tranquilito aquí, a mí no me hacía falta esposa. Fue usted el que dijo que yo necesitaba esa esposa, que el hombre no era bueno que estuviera solo, pero yo estaba aquí, mire, yo ni le pedí nada. Me llegó por paquetería, pues bueno. Yo me imagino que Adán estaba tratando de excusarse y de decir, no es mi culpa. O sea, yo estoy bien. Eso era lo que Dios quería. Lo enfrentó para que él dijera, ¿sabe qué, Señor? Perdóneme, me equivoqué, deme una oportunidad más. Pero nunca se oyeron esas palabras. Solamente se escucharon echarle la culpa a alguien más. Entonces el Señor no quería que eso pasara. El Señor quería que él desde adentro de su corazón reaccionara y dijera, Señor, yo estoy haciendo esto, yo me equivoqué. Sí, tuve miedo, porque yo sé que tú eres Dios y que tú, pero el miedo que tuvo no lo pudo mirar hasta más allá porque se escondió detrás de los árboles. Y es ahí, detrás del árbol, detrás de los árboles, de donde Dios nos saca, de donde Dios te habla hoy. Hoy sigue hablando la misma pregunta Dios sigue diciendo el día de hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Estás detrás del árbol? ¿Estás detrás de los árboles escondido con tu esposa, con tu esposo? Porque has escuchado o vas a escuchar la voz de Dios. Cuando oigas este mensaje vas a estar escuchando la voz de Dios. ¿Te esconderás detrás de los árboles o detrás de qué te esconderás? ¿De qué excusa? ¿De qué excusa te esconderás para decirle a Dios, pues yo estaba aquí muy tranquilo? Fue ella la que decidió hacer eso. No, mis amados hermanos, la pregunta, ¿Dios no sabía? Dios sabía, porque Dios sabe todas las cosas, pero Dios puso al hombre para obedecer, para platicar, para tener una comunión con Dios, con Él mismo. Él lo puso en un lugar especial, no lo puso para la desobediencia. Por eso le estaba diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Porque él sabía que él ya estaba en el pecado. Él había dejado el lugar especial que Dios lo puso y se había movido a un lugar de pecado, a un lugar de desobediencia. Había tomado un camino equivocado y ya estaba en otro lugar. Es por eso que Dios le llamó la atención de esa manera. Y yo me preguntaba por qué Dios le hizo esta pregunta. ¿Por qué? Si él sabía todas las cosas. Y la respuesta es esa, es tan clara que el Señor le estaba diciendo, yo te quiero dar otra oportunidad. Yo te hice para que estuvieras en mi presencia. Yo te hice, te formé con mis propias manos. Puse espíritu en tu boca, de mi boca, te di de mi propio aliento para que estuvieras en un lugar de mi presencia, para que estuvieras siempre en mi presencia, no para que huyeras de mí, no para que te alejaras de mí, no para que te escondieras de mí. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. ¿Por qué te escondes? El Señor le estaba dando una oportunidad más. El Señor no lo estaba enfrentando con palabras hirientes, porque nuestro Dios no hace eso. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Y Dios le estaba diciendo, ¿dónde estás tú? Quiero que vengas al lugar donde te puse. Quiero que vengas al lugar de donde te saliste.
No me gusta mirarte detrás de los árboles, hijo. No me gusta mirarte. A mí no me importa de quién es la culpa. A mí no me importa de quién es la culpa y quién haya tomado el camino equivocado o quién haya tomado primero el fruto. A mí no me interesa eso. Lo que yo quiero que me vengas y salgas detrás de los árboles. Yo sé que tienes miedo. Él expresó eso. Dice, yo respondí, tuve miedo. Yo sé, mis amados hermanos, que una vez en la falta, después de que comete la falta, viene el miedo. El enemigo es tan astuto que pone ese miedo en nuestras vidas y nos lleva y nos dice, tú no eres digno de estar ahí, ya no tienes que estar ahí, ¿qué te van a decir? ¿Cómo vas a enfrentar las circunstancias? Tú ya no debes de estar ahí, te pone ese miedo, ese temor, ya no vas a volver a ser el mismo, Dios ya no te va a usar, ya no vas a servir para nada, ya nadie te va a voltear a ver y te mete los dardos y te dice esas cosas que usted mismo le da miedo volver a enfrentarse, le da miedo salir de los árboles, detrás de los árboles y decirle, aquí estoy, papá, me equivoqué nuevamente, ayúdame. Él dice, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y sabe por qué estaba desnudo? Aleluya. Porque delante de la presencia de Dios no hay nada cubierto. Todo está desnudo. Mi alma está desnuda delante de Dios. Mi alma, tu alma, mi espíritu está desnudo delante de Dios. Y tuvo miedo porque estaba desnudo. Estoy delante de la presencia de Dios. ¿Con qué me cubriré? Él sabía que tenía un Dios que lo podía ver todo porque él había sido formado por sus propias manos. Dice, y porque estaba bien, entonces me escondí de tu presencia, porque tuve miedo, porque me sentí desnudo, porque me sentí que delante de ti no hay nada oculto. ¿Y cómo podía enfrentar esta circunstancia a este hombre? Pero Dios le estaba hablando. Tenía esa oportunidad. Dios estaba llamando nuevamente a su vida, como todos los días se presentaba. El Señor no miró y dijo, oh, pues ya se movió del lugar, ya se fue al pecado, lo dejo tranquilito, ahí que se vaya yendo. No. Dios se presentó, Dios lo siguió buscando, Dios lo siguió persiguiendo, Dios le siguió enfrentando para que él reaccionara. Él es el Dios que nosotros servimos, es el Dios que nosotros predicamos, es el Dios que nosotros, aleluya, le damos la gloria y la honra. Ese Dios que aunque te ve que estás detrás del árbol escondido, el que miró tu falta, el que te estaba observando cuando estabas ahí, ese mismo Dios te dice, ¿dónde estás tú? A Dios no le interesa la falta fue grande, fue pequeña, esta falta fue grandísima. Se apartó de la presencia de Dios. Fue expulsado del lugar donde Dios lo había puesto. ¿Dónde Dios te ha puesto? ¿En qué lugar te ha puesto Dios? Te ha puesto a ministrar y estás en un lugar que no estás ministrando. Te ha puesto para intercesor o intercesora y no lo estás haciendo, ya estás atrás del árbol. ¿Qué es lo que estás haciendo? O te dio el don de ministerio del canto, pero no estás cantando. ¿Detrás de qué te estás escondiendo? ¿A quién le estarás echando la culpa de lo que tú no estás haciendo? Del ministerio que Dios te ha dado, del ministerio que Dios me ha dado. Oh, es que Él no me deja. No. No podemos decir ella, la persona, como dijo él, la mujer que tú me diste. Es que yo no puedo hacerlo porque el esposo que tú me diste, Señor, él no le sirve a Dios. Y pues a mí se me hace muy difícil. No nos vamos a excusar, no nos vamos a esconder. Enfrentemos nuestra realidad con gallardía, con valentía, enfrentemos lo que tenemos. Yo paso por circunstancias difíciles, al igual que usted.
oh no, pues es que usted muy a gusto ahí, muy sentadita, y pues todos les sirven, todos están. No, 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 no. Todos tenemos dificultades, todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas que a veces nos llevan a meternos abajo del árbol, a detrás del árbol, muchas veces con el mismo esposo. Estamos los dos ahí escondidos detrás del árbol cuando Dios me dice, ¿dónde estás? Yo ya no te miro en el lugar que te puse. ¿Te has ido más abajo? El lugar donde estabas en un nivel alto, pero ya no te miro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y es cuando yo reacciono y le digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de tu presencia, he hecho esto me ha apartado de ti, me siento perdida, me siento que te he faltado y derramo mi alma delante del Señor. Y como Él es grande en misericordia para perdonar, para levantarnos de cualquier dificultad, de cualquier circunstancia, Él me dice, hija mía, aquí está tu lugar. Aquí está tu lugar. Era lo que Él quería hacer con el primer hombre. Era con lo que Él quería hacer con Adán. Pero Él no se prestó. Él no reconoció, sino que empezó a echar la culpa. No podemos echarle la culpa, hermanos. Es como si nuestro hogar, nuestra casa, por alguna razón se estuviera incendiando. Con el incendio empezara en algún lado de nuestra casa. Y nosotros saliéramos todos y poner, oh no, es que tú dejaste la estufa prendida, no, es que tú no le cerraste bien al gas, y es que tú esto, y es que no, que tú como varón tienes que revisar todas las áreas de nuestra casa antes de dormir, no, es que tú de mujer tienes la responsabilidad de la cocina, no, es que los niños no deben de estar en la cocina. Y empezamos a discutir a ver quién tiene la razón, a quién echarle la culpa, y mientras eso pasa, nuestra casa sigue en llamas, y nosotros juntamente adentro. No empecemos a mirar quién tiene la culpa, de quién es esta, de quién. No, salgamos corriendo y cada uno agarremos agua, algo que podamos apagar ese fuego que ha empezado desde una llama pequeña en nuestro hogar. No podemos echarle la culpa a nadie. Todos tenemos que trabajar en equipo como familia para salir adelante, para salir detrás de esos árboles que estamos. ¿Cuáles son los árboles en los que te escondes? Yo no sé. Yo no sé qué es lo que te está escondiendo. ¿O estarás echando la culpa a la pandemia? Es que cerraron los templos. Pero es mejor. Si los templos se cerraron, tenemos un templo en nuestro hogar. Todavía lo tenemos. Entonces hay que darle la gloria y la honra al que vive. De antemano les digo que Dios es misericordioso con nosotros. Él nunca, no hay ninguna pandemia, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna circunstancia que cierre la bendición de Dios, porque Dios es omnipotente, omnisciente. Él está en todos los lugares, Él nos escucha en todos los momentos. Así que, ¿qué podemos decir? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Cuando usted está dejando de ministrar, cuando usted está dejando de orar, cuando usted está dejando de leer la palabra de Dios, cuando usted está dejando su familia, cuando usted está descuidando su matrimonio, ¿a quién le va a echar la culpa? Es que mi esposo es muy áspero, por eso yo ya no lo amo, porque es muy áspero. Mi esposa es muy áspera, mi esposa no es cariñosa, por eso yo ya no la amo. ¿A quién? ¿Detrás de qué nos vamos a esconder? Yo sé que Dios está hablando en este día porque habló a mi corazón y dijo estas palabras hermosas que hasta el día de hoy me resuenan en mi corazón y en mis oídos. Porque Dios habla con una voz de amor. No habla para menospreciarte. Él no habla, oh, es que tú ya te fuiste, ya estás pisando los terrenos del enemigo. Sí, Adán lo hizo. Pero el Señor no le dijo, oh, pues ahí te quedas. No, le dijo, ¿dónde estás? Quiero volver a mirarte, quiero volver a hablar contigo. Dios es un Dios de amor. El Señor sabía, yo creo que le dijo, yo sé que me has desobedecido, yo sé que no estás en este lugar, pero yo quiero restaurarte, quiero redimirte, quiero volver a tenerte, quiero volver a darte ese valor que tú tienes. Quiero restaurar tu vida, yo quiero restaurar tu vida, yo soy el dueño de tu vida. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste?
Miramos muchas personas que se están alejando cada vez más de Dios. Dios no te ha fallado, y eso no me lo puedes decir, que Dios te ha fallado. El hombre falla, sí falla. Yo fallo, claro que sí, soy persona, soy un ser humano. Pero que tú me digas que Dios te ha fallado, no. Dios sigue haciéndote la misma pregunta que dice aquí: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Se cuenta la anécdota de una persona que estaba en una cantina embriagándose, alcoholizándose. Estaba diciendo barbaridades, escuchando barbaridades en esa cantina. Y empezaron a hacer burlas y burlas. Las personas aún ya borrachas, empezaron a hablar. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es el hombre que fue más feliz? Echar chistes. Y uno de ellos dijo: pues yo creo que fue Adán, porque no tuvo suegra. Y se rieron, ja. Se rieron de eso. Pero estaba ese hombre que se estaba alcoholizando junto con ellos, que no pertenecía a ese lugar. Ese hombre que estaba atrás, detrás de la cantina, escondiéndose de la presencia de Dios. Estaba este hombre ahí cuando ellos estaban riendo, estaba tomando junto con ellos. Y él les empezó a decir realmente la historia de Adán y Eva, como está escrita en la palabra de Dios. Y empezó a mencionar otras historias bíblicas con toda la autoridad. Y les empezó a hablar, y aquellos hombres se quedaron atónitos mirándolo. Y le dijeron esta pregunta: ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Conociendo la palabra de Dios como la conoces. ¿Qué estás haciendo aquí? Este hombre se fue huyendo con las palabras de sus amigos borrachos y se fue a su casa. Y llegó a su casa y no le tomó mucha atención a esto, pero al siguiente día Dios lo hirió con una enfermedad y empezó a sentirse enfermo. Llamó al doctor y le dijo: doctor, mira, tienes una enfermedad muy peligrosa. Si tú no te apartas del alcohol, pronto te estarán llevando al lugar donde están los muertos. Pero si tú te apartas del alcohol, vivirás. Después de haber recibido esta noticia, este hombre cayó postrado delante de la presencia de Dios y escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿dónde estás tú? Aquel hombre era un hermano que se había apartado de la presencia de Dios porque había cometido esa falta y había caído más y más y más. Pero Dios, que es grande en misericordia, lo sacó de ahí, de las tinieblas a la luz de Cristo Jesús, y le hizo esta pregunta. Dice que este hombre se hizo esta pregunta y dijo: ¿dónde estoy? ¿Dónde he caído? Y reconoció su falta. Y fue cuando uno reconoce su falta, es cuando Dios lo levanta y le dice: es lo que yo quiero que me digas, que eres falto, que tú no puedes solo, que necesitas mi ayuda, que necesitas de mi mano para que te saque del fango. Dice que este hombre reconoció y Dios lo puso en el lugar que realmente él necesitaba estar. Aleluya. Y el Señor sigue hablando a la humanidad y te sigue diciendo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y yo hacía estas preguntas y decía: realmente nosotros los que estamos en el camino de Dios tenemos que tener esa seguridad. Yo soy salvo por la gracia de Dios. La otra pregunta es: ¿la salvación es algo que yo vivo realmente? ¿Estoy esperando a Cristo? ¿Lo estoy esperando cada día? Esas preguntas háztelas. Si tú no tienes esas preguntas y esa convicción de que cada día que te levantes o cada noche que te acuestes, decirle al Señor: Señor, si esta noche es tu venida, llévame contigo. Si tú no tienes esa convicción, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Si tú no tienes esa seguridad absoluta que yo soy hija de Dios, que yo represento a Dios, que yo tengo la autoridad de ir y orar por personas y sean sanas y sean salvas, llevarles la palabra de Dios y decirles: yo soy
un enviado de Dios. Y yo vengo a traerte buenas nuevas de salvación. Si tú no estás listo y nunca ni siquiera has hecho eso, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque como hijos de Dios tenemos una tarea que cumplir. A Él le dieron una tarea y a nosotros como hijos de Dios también nos dieron una tarea. ¿Y dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? El Señor me traía a mi pensamiento. ¿Dónde estás tú? ¿De qué estás vestido? ¿Ya te vestiste tú mismo de hojas? Porque este hombre dice que se miró después de nudo, se puso hojas y se cubrió. ¿Dónde estás tú? ¿Con qué te estás cubriendo? ¿Con qué te estás cubriendo? La palabra de Dios es muy hermosa, es muy hermosa. Este hombre, así como este hombre fue sacado, quizás usted no es un hermano que ha retrocedido, pero si es un hermano que ha retrocedido, te digo en el nombre de Jesús. Yo te digo en el nombre de Jesús, que te levantes en el nombre de Jesús y le des la gloria y la honra a Dios, porque es a ti. No empiezas a decir, no es para mí, es para la mujer que Dios me dio. No empiezas a hacer lo que hizo Adán. Es para ti, Dios te está hablando a ti. Dios te está diciendo a ti, ¿dónde estás tú? No empieces a echarle la culpa a alguien más. Dios te quiere restaurar, Dios te quiere ministrar, Dios quiere ponerte en un lugar correcto, en el lugar que tú mereces estar. Aquí, en la tierra, gozando de la palabra de Dios, gozando de esa vida en abundancia. Y después, la vida eterna, aleluya. ¿Qué más quieres, mi hermano? ¿Por qué te escondes detrás de los árboles? Y a usted, mi amigo, que nunca ha aceptado las cosas de Dios, está en la creación como este hombre. Era la creación de Dios. Usted no es hijo de Dios, es creación de Dios. A usted también Dios le habla y le dice, te quiero poner en un lugar especial donde venga a hablar todos los días contigo. Donde me platiques qué te fue, cómo te fue en el día. ¿No le gustaría eso, mi amigo? Venir ante la presencia de Dios cada día y decirle, tú eres mi Dios. En ti se regocija mi espíritu. Dios quiere hacer algo. Dios está hablando, hablando y hablando y va a seguir hablando de una o de otra manera. A este hombre Dios le habló de esta manera. ¿De qué manera Dios te está hablando a ti? Yo no lo sé. En qué momento, en qué circunstancia estés pasando en tu vida. Pero Dios te dice hoy, ¿dónde estás tú? Los dejo con esta reflexión. Les mando un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia y les digo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros. Amén.